l'ampliació de la zona especial de protecció per aus del Delta del Llobregat. El sindicat ha fet aquest pas després de constatar que el govern català no ha fet marxa enrere en el projecte de modificació per tal d'ajustar-lo a la legalitat catalana i europea vigent. L'Ajuntament de Molins de Rei i l'IMSOL han presentat les noves dues promocions d'habitatge de protecció oficial al barri de les Guardioles. En total són 79 habitatges construïts en règim de lloguer i de protecció oficial. Avui parlarem de la feina que fan els zeladors en els hospitals, una tasca que moltes vegades és desconeguda i que pot arribar a ser tan important com la que fan els mateixos especialistes. El Cornellà ha signat un acord de patrocini amb el centre comercial Esplau. Tant el director general de l'Esplau com la directiva del club han recalcat la importància d'aquesta unió per potenciar tant l'esport com els projectes inclusius en aquest àmbit. I avui comença també el Festival Arrela't d'Esplugues de Llobregat. Des d'avui fins al dia 31 d'octubre, la ciutat s'omplirà de música i celebració amb l'objectiu de seguir potenciant la música d'arrel. Benvinguts al nostre informatiu comarcal. Benvinguts a l'Ull al Dia. Bon dia. La polèmica per la zona de protecció especial per aus de Delta del Llobregat ha viscut un nou episodi. Unió de Pagesos ha elevat un contenciós administratiu després de veure que la Generalitat de Catalunya, el nou govern de Salvador Illa, no havia canviat ni una coma del projecte actual. El sindicat ha fet aquest pas després de constatar que el govern català no ha fet marxa enrere en el projecte de modificació per tal d'ajustar-lo a la legalitat catalana i europea vigent, tal com ja va demanar l'organització el juliol passat. També ho va instar en el recurs de reposició interposat a l'agost al govern català. La postura del sindicat de la Unió des de ja fa 3 o 4 anys que es va començar a moure tot el tema de l'ampliació de l'aeroport i es va sortir tot el que eren les CEPAs i tot això, doncs sempre ha sigut en contra. No és compatible, o creiem que no és compatible, tal com està redactat què és la zona CEPA, amb l'agricultura. Per tant, són més pals a la roda, és sacrificar uns terrenys dins del parc agrari que ara mateix no estem disposats a fer-ho i creiem que, tal com s'està fent o han intentat fer-ho, no és la millor manera. A banda de l'ampliació, l'acord també contempla la modificació de la delimitació del lloc d'importància comunitària del Delta del Llobregat, que passa a denominar-se Aiguamolls del Delta, i s'impulsen mesures per garantir-ne el seu futur. Està publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a data del 25 de juliol. Unió de Pagesos demana al nou govern de Salvador Illa respecte per al territori. Que comenci a respectar el que és la zona. Esquerres ens ho ha respectat, però sempre ens ha posat molt difícil, molts pals a la roda. Entenem que l'ampliació de l'aeroport pugui ser un benefici econòmic pel territori. Entenem que no hi cap més gent a Barcelona, fer una ampliació és perjudicial, però no ens podem oposar. La nostra feina és l'agricultura, és defensar el parc agrari aquí a la comarca. En el mateix comunicat emès a mitjans de l'estiu passat, el sindicat també va instar l'executiu a garantir i preservar els drets de la pagesia i del gruix de la societat catalana. Això ho demanen tant pel que fa a la conservació dels espais agraris com a la biodiversitat de la zona. L'Ajuntament de Molins de Rei continua treballant per buscar solucions a la problemàtica de l'habitatge. S'han presentat dues noves promocions al barri de les Guardioles, en consonància i en col·laboració amb l'àrea metropolitana de Barcelona. Des del mes de setembre que ha començat la construcció de 2 nous blocs d'habitatges de protecció oficial al barri de les Guardioles. En el primer bloc s'edificaran fins a 44 habitatges i en el segon bloc 35 habitatges, un local i 8 trasters. En total són 79 habitatges construïts en règim de lloguer, dels quals 59 seran pisos de 54 metres quadrats amb 2 dormitoris i 20 de 70 metres quadrats amb 3 dormitoris. Xavi Paz, alcalde de Molins de Rei, ha manifestat la preocupació per part de la població sobre les dificultats per accedir a l'habitatge. Des de l'Ajuntament de Molins de Rei el que fem és tractar amb empatia aquesta situació, entendre-la, comprendre-la i ser coneixedors, a més d'aquestes dificultats que existeixen, i per tant el que fem és aguditzar i fer amb més èmfasis totes aquelles accions que poden afavorir
l'accés a l'habitatge dels molinencs i molinenques. I és per això que el que estem fent és redoblant, si em permeteu, les polítiques de l'habitatge que ja tenen un temps de tradició a Molins de Rei. Durant l'anterior mandat es van posar en marxa fins a 150 habitatges de protecció oficial i des de l'Ajuntament destaquen que volen continuar amb l'edificació d'aquests habitatges. Ivan Mustiele, regidor d'Habitatge de l'Ajuntament de Molins, ha explicat els terminis de la construcció i entrega dels edificis. L'estimació de finalització d'obres és a l'estiu del 2026 per poder fer el lliurament d'aquests habitatges a l'octubre o a la tardor del 26. Amb la construcció d'aquests edificis de fusta destaquen que s'ha fet un pas més en quant a sostenibilitat i reducció de CO2. Amadeu Iglesias, director gerent de l'IMSOL, ha afegit que els nous edificis incorporen elements d'estalvi energètic. Nosaltres aquests habitatges sempre incorporen temes d'estalvi energètic, emissió de CO2, temes de gènere, és a dir, a la disposició dels espais sempre estan presents la igualtat de gèneres i d'alguna manera sempre que siguin d'un tipus innovador. El preu d'aquests edificis estaran alineats amb els preus taxats per als habitatges de protecció oficial. Quan finalitzi la construcció d'aquestes dues noves promocions, dels 225 habitatges previstos s'hauran entregat fins a 190 habitatges i s'haurà complert entre el 85 i 90% de tot el projecte. I qui són i quina tasca fan els zeladors en els hospitals? És una pregunta que ens podem fer perquè és un nom que hem sentit molt, però que poques vegades s'ha conegut quina és la seva feina. Hem estat a l'Hospital de Viladecans i a l'Hospital de Bellvitge per conèixer amb més profunditat què són els zeladors. Una de les feines menys visibilitzades als hospitals és la feina del zelador, que és l'encarregat de traslladar a tots els pacients a proves i habitacions corresponents, així com ajudar al trasllat de mostres biològiques. Aquestes persones són indispensables a l'estructura de l'hospital, sobretot pel que fa a l'atenció personalitzada dels pacients i a facilitar la feina dels seus companys. El tracte amb el pacient també, per exemple, quan anem a una habitació, ja sigui perquè les companyes no puguin, doncs nosaltres perfectament ajudem, intentem solucionar i fem tot el possible de cara per al pacient, no? Ja sigui intentar calmar el pacient perquè està agitat, fer-li entendre les coses, no? O mil coses que podem fer de cara per ajudar els nostres companys i que tot sigui com una cadena d'equip. Tot i ser indispensables, dins del sistema sanitari l'ofici de zelador presenta les seves mancances, sobretot pel que fa a la falta d'estudis reglats que permetin una millor professionalització del sector. Que no hi ha una formació reglada en aquest sentit. S'han de sentar les bases. Crec que també hi ha altres gremis que demanen elevar la categoria, no? I que això hi ha plataformes a nivell estatal i a nivell autonòmic que estan lluitant. Un ofici que antigament es coneixia com a portalliteres i que a dia d'avui encara lluita per reivindicar la seva visibilització. Aprofitar els valors terapèutics de l'escriptura per fer més agradable l'estada a qualsevol centre hospitalari. Sota aquesta premissa va néixer el projecte Relat Ús a l'Hospital de Bellvitge. 7 anys després acumulen ja 4 llibres i gairebé 250 relats. Cada ingressat a un hospital es pot convertir en una experiència dura, sobretot si la malaltia és greu o l'estada ha de ser llarga. Per tal de superar-ho, a l'Hospital de Bellvitge lideren el projecte Relatos, que promociona l'escriptura terapèutica per part dels pacients. Però és que no es tracta de la qualitat de les paraules que escrius. Es tracta del missatge que envies en la situació que tu et trobes i com aquell missatge ajuda a les persones que estan ingressades i que potser en llegir allò que tu has escrit els dona un recolzament amb el que ells estan vivint. Expressar emocions, sentiments i inquietuds a través d'un relat ajuda que el pacient superi amb més facilitat el procés terapèutic. Animeu-vos, després el podeu entregar o no, i vosaltres veureu què us aporta. Una cosa és el que jo us expliqui, una altra cosa, perquè al final és la meva experiència pròpia, però cadascú crec que ha de tenir la seva. I tu ja veuràs què vols fer amb allò. Aquesta és la primera llibertat i el primer acte de coratge amb un mateix i amb allò que li passa. Des de l'Hospital de Bellvitge es mostren molt satisfets de ser un referent a Espanya pel que fa a la cultura de l'escriptura terapèutica. L'objectiu inicial del projecte es compleix llibre rere llibre.
que el paciente se sintiera mejor, desde esa otra mirada, la mirada emocional. La atención que recibe es maravillosa, tiene una atención a nivel de tratamientos quirúrgicos, terapéuticos, pero esa mirada emocional faltava y la ha venido a cubrir el proyecto Relatos. Pel projecte En Relatos s'han interessat hospitals com els Germans Trias i Pujol de Badalona, La Paz de Madrid, Almansa d'Albacete o el Galdaco de Bilbao. La Unió Esportiva Cornellà i el Centre Comercial Esplau han signat un acord de patrocini per a la següent temporada. Ho van fer ahir en un acte al mateix centre comercial on ambdues entitats van destacar la importància de potenciar la inclusió dintre de l'esport. Ahir, dia 17 d'octubre, es va portar a terme la presentació de l'acord entre la Unió Esportiva de Cornellà amb el Centre Comercial Esplau, dos referents de Cornellà en els seus sectors, que s'uneixen per treballar i emprendre nous projectes junts, tant d'esportius com de socials. El director general del centre comercial, Ricard Doga, ha parlat sobre aquest acord, posant èmfasi a l'esport inclusiu. Aquest acord és un patrocini directament en què invertim en el part de la compra del material, bàsicament perquè tota aquesta gent que està associada a la Unió Esportiva Cornellà, especialment a Insercor, pugui participar a aquestes activitats i fer de l'esport que sigui un esport inclusiu, en aquest cas el futbol, i fomentar la inclusivitat de gent amb diversitat funcional o inserció laboral, igualitat, i etc. Llavors, fomentar aquest esport i sobretot l'esport inclusiu. Aquest és un acord de valor per a la ciutat de Cornellà, que està centrat en una de les parcel·les que composen el club, Insercor. Insercor està composat per 3 equips de futbol de persones amb discapacitat física i intel·lectual. El projecte social de futbol inclusiu, que des de fa 7 anys forma part de la Unió Esportiva de Cornellà i lliurant a partir d'ara el logotip d'Esplau al seu equipament, després de l'acord de patrocini que ambdues entitats van signar ahir. També es comptava amb la presència de Gonzalo Riutort, el director esportiu del club. Aquest ha expressat que aquesta col·laboració té una finalitat social i busquen que les persones amb discapacitat gaudeixin de l'esport, en aquest cas del futbol. El benefici, sobretot, és un tema principalment per ells. Per nosaltres, el que deia, la finalitat és més social que no pas una altra cosa. Ara comentava com ha crescut això, m'ho comentaven qui està més al dia a dia a Insercor. Van començar amb 7 jugadors i ara són més de 50. He tingut aquí una mostra avui de la quantitat de gent que s'ha anat animant i que, lògicament, per ells és la il·lusió, m'ho comentava algun pare, la il·lusió del dia de la setmana és poder anar amb els seus companys i jugar i fer el que més li agrada, que és jugar al futbol amb els amics, perquè ja són amics, no companys. A l'acte també hi havia un grup de jugadors de la secció d'Insercor que han ensenyat la nova equipació de futbol amb el logo de l'Esplau al capdavant. I avui comença una nova edició del Festival Arrela d'Esplugues del Llobregat, una edició que ja és la número 15 i que tornarà a omplir els carrers de diferents tipus de música, però sobretot centrada en la música d'arrel. Sota el lema 15 anys, 15 espectacles, Esplugueria vol omplir de música i cultura el mes d'octubre amb la nova edició del Festival Arrela't, una edició que arrencarà en el dia d'avui i que s'ha volgut remarcar el fet que un festival com aquest arribi ja als 15 anys de celebració. Cada vegada la cosa ha anat a millor i la sensació és molt bona, perquè aguantar 15 anys, nosaltres tots els membres de l'Espluga Viva i de l'entitat som voluntaris, el que vol dir que tota la gestió d'organització de tots aquests actes que fem al llarg de l'any els fem fora d'hores laborables, per dir alguna cosa. El projecte consisteix en que la cançó d'arrel arribi al màxim de gent possible. Per l'edició dels 15 anys vindran artistes de la talla de Pep Jimeno, Pitxolines o la Nit de Glossa. Els 4 gèneres principals del Festival Arrel són la cançó improvisada, el pop, la cançó tradicional i la música de carrer. La música d'arrel, perquè crec que és super important tenir-la present, diguéssim. És la música que fem aquí, en aquest poble, la música d'arrel. És la música que es fan a molts pobles de Catalunya, arreu del món. I això que fem nosaltres no deixa de ser una petita mostra, perquè de música tradicional està ple. A partir d'avui, durant tot el cap de setmana i també la setmana que ve, els carrers d'Esplugues estaran plens de música i de festa.
La majoria d'actes es celebraran al Casal Robert Brilles i al recinte de Rajoleta d'Esplugues. I com cada divendres us explicarem quines són les principals novetats en les cartelleres de cinema a tot el país. Destaquen La habitación de al lado, el nou film de Pedro Almodóvar, o també la segona part del film de terror Smile. ¿Crees que debería despedirme de todos mis amigos? Creo que deberías hacer lo que te apetezca. Les protagonistes de La habitación de al lado, la darrera obra de Pedro Almodóvar, guanyadora del Lleó d'Or a Venècia, són l'Ingrid i la Marta. Són amigues des que eren joves i treballaven en una revista, però una s'ha dedicat a les novel·les d'autoficció i l'altra és reportera de guerra. Després de molts anys sense tenir contacte, es tornen a trobar en una situació extrema, però estranyament dolça. ¿Los escuchas? ¿Qué es de día? Y estás viva. A Shin-chan, el superheroi, el protagonista juga a casa quan una llum misteriosa cau del cel i li concedeix superpoders. Al mateix temps, una llum fosca cau sobre un noi malastruc. Dos enviats del Comitè Internacional de Poders Psíquics expliquen a la família que en Shinosuke s'ha convertit en l'escollit d'una antiga profecia que s'haurà d'enfrontar al supervilà que es va crear amb la llum fosca. No ets res més que una criatura. Tots per tu! Luis. Empezó a sonreírme. Smile 2 ens presenta la Sky Riley, una estrella del pop que està a punt de començar una nova gira mundial. Just en aquest moment comença a experimentar successos cada vegada més esfereïdors. Angoixada per l'espiral d'horrors i la pressió de la fama, la Sky haurà d'enfrontar-se al seu passat fosc per recuperar el control de la seva vida abans no sigui massa tard. Necesito detenerlo, pero no sé cómo. Finalment, per acabar, anirem a fer un repàs a les principals portades dels diaris en el dia d'avui. El diari Ara obre la seva portada titulant Israel mata el líder de Hamas i el cervell del 7 d'octubre, amb una foto adjunta de Yahya Sinwar. També parla de que les universitats tindran 1.000 places més de professorat per l'any 2028. El periòdico titula que el govern manté el veto als cotxes d'etiqueta groga a partir del 2028. La consellera Paneque ha ratificat l'aplicació del decret sobre les zones de baixes emissions. També parla la foto de l'auge de la segona mà de la 080. Finalment, el Punt Avui dedica la portada a una entrevista a Tarta Relena, el duo musical, titulant En un món globalitzat, el que et diferencia és la riquesa, amb una fotografia de les dues artistes. I avui us deixarem una entrevista gravada a la diputada Carmen Funet, diputada al Congrés del Partit Popular, gravada ja fa un parell de setmanes. Amb això ens despedim. Que tinguin un molt bon cap de setmana. Ens veiem el proper dilluns. Benvinguts i benvingudes a una nova entrevista aquí a l'Ull al Dia. Avui tenim nosaltres a Carmen Funet, diputada del Partido Popular en el Congreso. Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros, lo primero. Hay muchos temas interesantes porque están sucediendo muchísimas cosas en España, aquí en Cataluña, también en el mundo. Si quieres, empezamos por el mundo,
porque hay muchos temas que te quiero preguntar. El más urgente quizá es Oriente Medio. ¿Cómo veis desde el Partido Popular, cómo ven ustedes la situación en Oriente Medio ya desde el inicio y cómo se está desarrollando todo en este momento actual y cuál debería ser la respuesta ya no solo de España, sino también de la Unión Europea? Es verdad que la situación de Oriente Medio cada día es más compleja, ¿no? Llevamos prácticamente un año de una escalada tremendamente difícil, con muchos muertos, tanto de un lado como del otro, y nosotros lo vemos con cierta preocupación, con mucha preocupación, puesto que son muchos los civiles que están sufriendo las consecuencias de la escalada de ese conflicto que estamos viviendo, ¿no? Desde el Partido Popular lo tenemos medianamente claro, siempre vamos a estar cerca de las democracias y nunca con grupos terroristas, siempre vamos a proteger a los civiles fundamentalmente para que sufran las menores consecuencias de esos conflictos, y aquí España yo creo que tendría que jugar el papel que ya tuvo en los años 80, en los años 90, cuando fuimos sede de encuentros entre Israel y Palestina, y donde fuimos un lugar y un espacio de encuentro. Ojalá España vuelva a tener ese protagonismo internacional y la Unión Europea vuelva a jugar ese papel internacional primordial para buscar puntos de encuentro y terminar cuanto antes con la escalada. Habrá que frenar y que vuelvan otra vez a encontrarse. Entiendo que es una situación compleja, pero nosotros lo vamos a defender siempre y le vamos a pedir al Gobierno de España que así lo haga, pero siempre defendiendo las democracias y nunca al lado de los grupos terroristas. ¿Entienden desde el partido todas las respuestas que ha ido dando Netanyahu a lo largo de este año que llevamos de escalada en los diferentes sitios? Yo creo que es difícil a veces entender algunas respuestas que se han dado en un sentido y en otro. Aquí tenemos que ir al origen, y el origen es que hubo un secuestro por parte de Hamas y que a partir de ahí Netanyahu respondió. Pero aquí la comunidad internacional tenemos que llamar a las dos partes de este conflicto, y como te decía, nosotros tenemos claro una cuestión en materia de política internacional: siempre con las democracias, nunca con las dictaduras y mucho menos con los grupos terroristas. Jamás no deja de ser una organización terrorista y por supuesto nunca estaremos con ellos, pero tampoco creemos que sea positivo ni bueno la escalada de violencia que se está viviendo en estos territorios, ¿no? Por eso ojalá recuperemos ese papel que jugó España, que fue primordial. Hace poco leía una entrevista de Felipe González contando cómo él jugó en aquel momento ese papel tan importante y cómo España se convirtió en ese punto de encuentro, se firmó ese acuerdo de paz, y ojalá pudiésemos volver a ser ese país que juega un papel esencial en política internacional y no lo que somos ahora, absolutamente un país sin ningún tipo de influencia en política internacional, y por el contrario, pues yo creo que cada vez con un papel menos preponderante, y si en algo llamamos la atención en política internacional es posiblemente por lo contrario, ¿no? En la cuestión de Venezuela, por ponerte un ejemplo, estamos ahora mismo España como país más cerca de Maduro que de la democracia. Luego le voy a preguntar por Venezuela, porque hablando de todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, ¿cree que está provocando que la Unión Europea o algunos países de la Unión Europea se estén olvidando de la guerra de Rusia contra Ucrania? Al final yo creo que el mundo global lo que nos hace es no pensar cuál es el conflicto que tenemos más cerca desde el punto de vista geográfico. La cercanía en la situación actual, gracias a las nuevas tecnologías, pero especialmente gracias a Internet y a la fluidez en la información y en la comunicación, nos hace sentirnos cada vez más cerca posiblemente del que más sufre y del que nos ofrece una imagen más dura. Y en este momento las imágenes más duras que están llegando a nuestros teléfonos móviles, a nuestras televisiones, la imagen más dura que recibimos diariamente viene del conflicto que se está viviendo entre Israel y Hamas, ¿no? Y Palestina. Entonces yo creo que es por eso por lo que ahora mismo quizás tenemos una mayor cercanía, pero efectivamente no debemos olvidarnos de un conflicto que está en las puertas de la Unión Europea y que nos afecta de manera muy cercana, sobre todo además teniendo
en cuenta algo muy importante, y es que hoy en España son muchos los refugiados que vinieron de Ucrania, que están viviendo todavía con nosotros, que conviven en nuestras ciudades, que conviven en nuestros pueblos y que sabemos lo mal todavía que lo están pasando, ¿no? Ahora viene un invierno donde las condiciones climatológicas en Ucrania, por desgracia, serán muy duras, y espero que la Unión Europea se mantenga en el posicionamiento que ha tenido hasta este momento. Ha sacado usted el tema de Venezuela, de lo que sucedió, esas elecciones que ganó Maduro, que ustedes siempre han dicho que habían sido una farsa, que Maduro en realidad es un dictador o dio un golpe de Estado. La Unión Europea pidió al gobierno de Venezuela que entregara las actas de todos los resultados electorales. ¿Cómo han visto ustedes toda la reacción del gobierno de España? Porque sí que ustedes propusieron en el Congreso de los Diputados que se votara a favor de reconocer la no victoria de Maduro, y eso sí que salió en votación favorable. ¿Cómo ven ustedes todo este conflicto y toda esta reacción que ha habido tanto desde España como también desde la Unión Europea? Yo creo que el Partido Socialista ha perdido una oportunidad histórica, y es que cuando hay que decidir entre estar por la democracia y por la libertad y optar por una dictadura como la de Maduro, pues el Partido Socialista no votó democracia y no votó libertad en el Congreso de los Diputados cuando nosotros planteamos el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las últimas elecciones en Venezuela, porque así lo dicen todas las actas que se han ido recogiendo y a las que han tenido acceso la oposición venezolana, que fueron los que ganaron realmente las elecciones en Venezuela. Así lo atestiguan además los cuerpos de seguridad de Venezuela, la oposición venezolana, a pesar de que nosotros como Partido Popular quisimos estar con diputados, senadores y eurodiputados en el transcurso del día de las elecciones, pero no se nos permitió la entrada en el país. Cuando una democracia quiere recibir observadores electorales, no tiene ningún problema en abrir las puertas de su país cuando no tienes nada que esconder. Pero éramos conscientes de que algo estaba tapando el régimen de Maduro cuando impidió la entrada de diputados, de senadores y de eurodiputados del Partido Popular. Por el contrario, allí estaba Zapatero. Y Zapatero no dio la cara por los eurodiputados del Partido Popular, ni por los diputados, ni por los senadores, a los que debió tender la mano para que también estuvieran presentes en el transcurso del día de las elecciones. Por eso yo creo que el Partido Socialista ha perdido una oportunidad histórica de mantenerse al lado de la democracia, de defender la libertad de los venezolanos frente a un régimen que tiene una situación de terror y de miedo en las distintas ciudades de Venezuela. Las prisiones venezolanas se están cometiendo abusos terribles, porque los conocemos, porque muchos de los presos y represaliados que han salido de ellas lo están contando y dan testimonio de lo que están viviendo allí. Son muchos los presos políticos que están en cárceles venezolanas, que están sufriendo situaciones terribles en Venezuela. Son ya millones los venezolanos que se han visto obligados a salir del país, y por lo tanto estaba claro que Venezuela iba a romper. Y en las últimas elecciones del mes de julio rompió y apostó por la libertad y apostó por la democracia votando contra Maduro. Y a pesar de eso, pues el gobierno de España yo creo que ha estado en una tibieza que le ha hecho ser cómplice de Maduro y desde luego defensor de Maduro aquí en la Unión Europea. ¿Les ha decepcionado la posición de Zapatero? Absolutamente. Y sobre todo lo que no sabemos es qué ha hecho durante estos meses en Venezuela y qué sigue haciendo en Venezuela. ¿Qué le une al régimen venezolano para que guarde silencio, para que no dé explicaciones, para que no defendiese que compatriotas suyos estuviesen en el desarrollo del día de las elecciones de Venezuela? Y ese silencio al final es cómplice de la vulneración de derechos que está llevando a cabo Maduro y su régimen en Venezuela. Todavía no ha dado explicaciones de qué ha ocurrido allí, de qué ocurrió durante el día de las elecciones, dónde están las actas que el régimen venezolano, el régimen de Maduro, se niega a proporcionar al resto de partidos políticos, y por lo tanto cuando tú guardas silencio ante una situación como esa, te conviertes en cómplice de Maduro
y de su régimen. Yo creo que son muchas los hechos que vamos conociendo que merecen y precisan una explicación. Los españoles necesitamos una explicación y Zapatero y Sánchez, los dos, callan. Como miembro que es usted del Congreso, hemos hablado de distintas cosas del gobierno, de ese gobierno de España, pero referidas al exterior. Ahora sí que le quiero preguntar por el país, por España. ¿Cómo ve usted el futuro de esta legislatura, de este gobierno actual de Pedro Sánchez con algunos ministros del partido de Sumar? ¿Cómo ve usted el futuro de una legislatura que, sobre el papel, tendría que terminar dentro de 3-4 años, si no me equivoco? ¿Cómo ve usted este futuro? Es que esta legislatura no tiene futuro, ya nació sin futuro. Yo recuerdo perfectamente el día del debate de investidura de Pedro Sánchez, donde la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados le dijo a Pedro Sánchez: esto es un acuerdo del debate de investidura, pero no es un acuerdo de legislatura, porque la legislatura la iremos negociando día a día, ley a ley, votación a votación. Y por lo tanto, cuando tú accedes al Palacio de la Moncloa, a la presidencia del Gobierno, sin un acuerdo de investidura, estás sometiendo tu día a día a lo que quieran tus socios de Gobierno, los que te han permitido que, aun perdiendo las elecciones, llegues al Palacio de la Moncloa. Por lo tanto, esta legislatura no tiene futuro, nació sin futuro, porque el futuro dependía de lo que decidan los socios de Sánchez y no del proyecto que Sánchez supuestamente debería tener para todos los españoles. Por lo tanto, yo no le veo ningún futuro para los españoles. ¿Cuál es el futuro? El que Sánchez quiera. El que Sánchez quiera. Porque él ya no está en el gobierno por gestionar, por solucionar problemas, por tener una idea de país, de España, por afrontar desafíos y retos para los españoles. Él en el gobierno está resistiendo para protegerse. Hay algo que yo creo que todos tenemos muy claro, y es que desde hace un año vamos conociendo casos de corrupción en el entorno de su partido político, en el entorno de su gobierno. Ábalos fue ministro de Sánchez y hoy ya no está en el Partido Socialista, pero sigue en el Congreso de los Diputados. Koldo, la mujer de Sánchez en su entorno familiar, el hermano de Sánchez. Son múltiples los casos de corrupción que estamos conociendo, que desde luego al Partido Popular nos hace pensar que Sánchez resiste en el gobierno para protegerse, él y su familia, pero no para proteger y pensar en el futuro de los españoles. ¿Pero cree que va a haber elecciones antes de 2027? Mira, eso es algo que el único que puede convocar elecciones es Sánchez, como presidente del gobierno. Es una competencia que es propia del presidente del gobierno, que es disolver las Cortes y convocar elecciones. Desde el punto de vista de la lógica política, ¿cuándo se deben convocar elecciones? Cuando tú no puedes aportarle nada a los españoles. Sánchez ahora mismo es incapaz de aprobar ninguna ley en el Congreso de los Diputados. Ha tenido que renunciar a presentar la ley del suelo. Después de registrarla, tuvo que sacarla y retirarla del Congreso de los Diputados porque no contaba con los votos suficientes. El techo de gasto, para poder elaborar los presupuestos generales del Estado, se le han rechazado una vez, y la segunda vez, horas antes de su debate, tuvo también que retirarlo porque no contaba con los votos suficientes. No es probable que apruebe los presupuestos generales del Estado. Y hay una cuestión fundamental en política. En política lo que no aparece en los presupuestos no deja de ser un catálogo de buenas intenciones, pero lo que verdaderamente cambia la vida de las personas, lo que verdaderamente mantiene los servicios públicos al servicio de todos los ciudadanos, son los presupuestos, porque es lo que pagan los médicos, lo que pagan los profesores, lo que pagan las residencias de ancianos, lo que paga la dependencia, y eso depende de presupuestos. En condiciones normales, un gobierno que no tiene presupuestos, un gobierno que no aprueba leyes, que no tiene mayoría parlamentaria, debería convocar elecciones. Pero Sánchez ya sabemos que no responde a la lógica, responde solo a sus intereses. Y los intereses de Sánchez sabemos cuáles son. Él quiere controlar la Fiscalía General del Estado, él quiere tener un control de los distintos poderes del Estado, incluso atacando a jueces, criticando a periodistas e incluso controlando a los periodistas, y eso solo puede hacerlo desde su lógica en la presidencia del gobierno en el Palacio de la Moncloa, y por lo tanto convocará las elecciones cuando él considere oportuno, aún sabiendo cuál va a ser
los inconvenientes y los perjuicios para todos los españoles. No sé si estaría el Partido Popular dispuesto a negociar con Sánchez unos presupuestos generales del Estado, o lo ve muy difícil y muy lejano y prácticamente imposible. Pues mire, es que nosotros ahora mismo hay algo fundamental, y es que cuando hemos empezado a ver los presupuestos generales del Estado, yo le hablaba antes del techo de gasto, ¿no? Para elaborar unos presupuestos lo primero que tenemos que ver es aprobar el techo de gasto. Y ha sido una tomadura de pelo en toda regla, porque el techo de gasto lo que venía a decir es que todas las administraciones públicas de España, Gobierno de España, comunidades autónomas y ayuntamiento, podía crecer el déficit un 2,5. Pues fíjese, de un 2,6. De ese 2,6, un 2,5 estaba destinado a que aumentase el gasto del Gobierno de España. Y un 0,1 era para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos, cuando comunidades autónomas y ayuntamientos son las que prestan la mayoría de los servicios públicos. Por lo tanto, cuando estamos utilizando y viendo que los presupuestos generales del Estado no se elaboran pensando en los servicios que hay que prestar a los ciudadanos, solo en mantenerte en el poder, en ver cómo utilizas esos presupuestos para tener contentos a tus distintos socios y que te aporten los votos que necesitas para seguir en el Palacio de la Moncloa, nosotros con eso no vamos a jugar. Estamos hablando también de presupuestos y le quiero preguntar por Cataluña. Hubo unas elecciones el pasado 12 de mayo, unas elecciones que ganó el Partido Socialista con 41 escaños. El Partido Popular fue el partido que más creció, porque pasó de 3 a 15, y ahora mismo el Partido Socialista está en la Generalitat de Cataluña con Salvador Illa al frente, con ese pacto con Esquerra Republicana, entre muchas cosas, sobre el financiamiento de aquí a Cataluña. ¿Cómo ha visto usted todo ese recorrido, esas elecciones del 12 de mayo, esos resultados y ese pacto final entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana? A ver, para nosotros estas elecciones han sido muy importantes para el Partido Popular catalán y para el Partido Popular en su conjunto, porque teníamos el firme propósito y el convencimiento de que teníamos que estar a la altura de lo que suponía y el desafío que tenía Cataluña en este momento, ¿no? Y hemos trabajado proponiendo un proyecto político para Cataluña de primer nivel, y además creo que los catalanes así lo han reconocido. Ya en las elecciones del año 2023 el Partido Popular quedó como tercera fuerza política en Cataluña. Obtuvimos alrededor de un 13,6% de los votos en esta comunidad autónoma, y en las elecciones catalanas efectivamente pasamos de 3 a 15. Y eso es lo que nos hace a nosotros, es afrontar el futuro aquí en Cataluña con muchísima seguridad, con muchísima fortaleza, e intentando recoger las inquietudes, la esperanza, las preocupaciones también de miles de catalanes que se han visto desprotegidos por parte de Pedro Sánchez. Cuando Pedro Sánchez habla de Cataluña, no está pensando en los catalanes, está pensando en los votos que los independentistas le van a dar a él para seguir en el Palacio de la Moncloa. No está pensando en la tasa de dependencia de Cataluña, no está pensando en los miles de catalanes que por desgracia mueren sin haber recibido la paga por la dependencia ni las ayudas por dependencia. No está pensando en las listas de espera de la sanidad catalana, 138 días para ser operado en este momento en Cataluña. No está pensando en el crecimiento del precio de la vivienda, en las más de 6.000 y pico ocupaciones. No piensa en eso. Está pensando solo y exclusivamente en los votos de los independentistas para él seguir en el Palacio de la Moncloa. Y por lo tanto, nosotros creemos que lo que ha ocurrido durante los últimos meses viene como consecuencia de eso. Illa no ha sido libre para negociar su gobierno, ni para acceder a la presidencia de la Generalitat. Illa ha llegado a la presidencia de la Generalitat por las negociaciones que ha puesto encima de la mesa Pedro Sánchez con Esquerra Republicana de Cataluña. Y ahora mismo Sánchez depende de Esquerra y de Junts para seguir en la Moncloa. E Illa depende de Esquerra para estar en la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, el gobierno de Illa está absolutamente hipotecado por el proceso y por el proyecto que Esquerra defiende, igual que Sánchez está absolutamente hipotecado por Junts y por Esquerra Republicana de Cataluña.
¿Qué le parece el financiamiento autonómico que se ha pactado? Ese pacto entre Partido Socialista y Esquerra Republicana. Es que no se ha pactado una financiación autonómica. Es que lo que se ha pactado es un cupo independentista. Es que financiación autonómica es algo absolutamente distinto a lo que se ha hecho. Financiación autonómica sería haber primero calculado cuál es la situación de las cuentas públicas en Cataluña. El presidente de la Generalitat tenía que haber entrado en el gobierno de la Generalitat de Cataluña y haber hecho una auditoría. Haber hecho una auditoría por sabiendo que Cataluña es una de las comunidades autónomas, yo creo que es la comunidad autónoma que tiene mayor número de impuestos propios. Son más de 870 millones de euros los que recauda de impuestos propios que tiene Cataluña, porque así lo han querido los gobernantes catalanes, que no existen en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, antes de hablar de ningún tipo de financiación, una auditoría. ¿Cuáles son los recursos que tiene ahora mismo Cataluña y a qué se están dedicando? Porque posiblemente se daría cuenta el señor Illa que tiene más de 80 embajadas abiertas por todo el mundo, donde los que dirigen esas embajadas tienen sueldos de más de 90.000 euros. Muchas de las personas que nos estén escuchando ahora mismo estarán pensando, ¿quién gana más de 90.000 euros en este momento en nuestro país? Pues gente que está en embajadas catalanas por todo el mundo y que no sabemos cuál es el trabajo real que están realizando, si están abriendo mercados para los productos catalanes, si están defendiendo los intereses de los catalanes en cualquier otro lugar del mundo. Por lo tanto, primero, auditoría. Y una vez que se saben los recursos, vamos a ver exactamente cuál es el déficit en los servicios públicos que tienen los catalanes. Porque esto no va de pedir por pedir, sino de pedir para destinarlo en aquellos servicios en donde hace falta. Yo antes le hacía referencia a 3 cuestiones que a mí me parecen fundamentales para defender la sociedad del bienestar. Mayores, la dependencia. Hay un 47% de mayores en Cataluña que viven solos. ¿Cuáles son las necesidades de esos mayores que viven solos en Cataluña? ¿Están cubiertas o no están cubiertas? ¿Hay suficiente ayuda a domicilio? Dependencia. 12.000 personas murieron el año pasado en Cataluña, por desgracia, que estaban en lista de espera de dependencia y que murieron antes de que se les reconociese la ayuda a la dependencia. ¿Eso se ha tenido en cuenta para hablar de financiación? No. Se ha tenido en cuenta las embajadas, se ha tenido en cuenta el dinero que se necesita para sufragar esos sueldos, pero no la dependencia, no las listas de espera en la sanidad, no las necesidades de los profesores y de los maestros en la educación catalana. A eso es a lo que nosotros nos referimos. No se puede negociar pensando en el interés de los independentistas, porque entonces vamos a cometer los mismos errores del pasado. Y algo muy importante, vamos a acordarnos también de muchos municipios rurales que hay en Cataluña. Cataluña es una comunidad autónoma de grandes ciudades, pero también es una comunidad autónoma de pueblos, porque todos los que hemos llenado las grandes ciudades venimos de pueblos. ¿Cuál es el transporte público que tienen los pueblos? Hay pueblos de esta comunidad autónoma que no tienen médico todos los días del año, que no tienen transporte público todos los días del año. Han tenido en cuenta los que han negociado el cupo independentista, porque es cupo independentista y no financiación autonómica, el coste de esos servicios públicos. Por lo tanto, auditoría, pensemos en las personas, en el coste de los servicios públicos y luego ya después hablamos. Pero lo que no puede ser es pedir por pedir, romper el sistema territorial y solidario que nos ha hecho crecer a todos, también a Cataluña, y sobre todo teniendo en cuenta que los que de verdad le están clavando impuestos a las catalanes han sido los gobiernos que ha tenido Cataluña durante todos estos años de democracia, y han sido todos gobiernos nacionalistas, independentistas y socialistas. Pues habrá que recordarlo, 863 millones de euros de impuestos propios. Para terminar, sí que le quiero preguntar, porque tanto con este pacto como con la ley de amnistía, el Partido Popular, los presidentes de las comunidades autónomas dijeron que iban a recorrer a los tribunales, que iban a protestar, a presentar lo que sea necesario en cualquier tribunal para que esto no saliera adelante. Pero también hubo un presidente socialista de Castilla-La Mancha, el señor García Page, que también dijo que iba a hacer lo mismo en ambos casos. Y le quiero preguntar precisamente por García Page, por el presidente de Castilla-La Mancha, ¿qué le parece que
él también se haya puesto como en el mismo perfil del Partido Popular en estas situaciones, como la ley de amnistía o como este pacto entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Es que hay una cuestión, yo creo que es muy importante, y no es García Page, el posicionamiento de Page y de los diputados, porque al final García Page no deja de ser el presidente de una comunidad autónoma cuyos diputados del PSOE han terminado votando lo que ha dicho Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, es distinto. Pero yo me iría más a los votantes del Partido Socialista y a los votantes del PSC de Cataluña, que defienden la solidaridad, que defienden la igualdad, porque eran dos valores propios de la izquierda, que a día de hoy, esas dos banderas propias de la izquierda, Sánchez las ha hecho añicos, las ha roto, absolutamente, porque ha roto la igualdad ante la ley con la ley de amnistía, porque el problema ya no es el delito, sino aquí ha cambiado la ley en base a quien ha cometido el delito, y eso es romper la igualdad ante la ley, y esa bandera que era propia también de la izquierda, rota por completo la igualdad ante la ley. Y la solidaridad también la está rompiendo, la está haciendo añicos, con este nuevo cupo independentista al que ha accedido para él mantenerse en la Moncloa e ella llegar a la presidencia de la Generalitat. Yo estoy convencida que hay muchos votantes del PSC de aquí de Cataluña que no comparten esta visión, porque ellos siguen defendiendo la igualdad, porque ellos siguen defendiendo la igualdad ante la ley, defienden la solidaridad, defienden los servicios públicos, defienden más dinero en dependencia y menos en embajadas, defienden más servicios públicos, más transporte público, más médicos, más escuelas, y eso no pasa por el cupo independentista, sino pasa por bajar impuestos para que las familias de la clase media, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, paguen menos impuestos, pero que se gaste mejor y se invierta mejor. Y yo estoy convencido que eso, hay mucha gente del PSC, se llame Page o se llame como se llame, que lo compartiría con el Partido Popular. Hay muchos constitucionalistas de izquierdas que comparten lo que nosotros estamos defendiendo, porque el PP está donde siempre ha estado, y es el Partido Socialista el que se ha movido, no porque lo hayan decidido en un congreso, sino porque Sánchez ha querido que se muevan y han evolucionado del socialismo hacia el sanchismo. Y cuando un proyecto político se pone al servicio de una sola persona y no del conjunto de todos los españoles, creo que empieza el comienzo de su fin. Carmen Funes, diputada del Partido Popular en el Congreso, gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gràcies. I vosaltres també, moltíssimes gràcies per escoltar-nos en el dia d'avui, poder recuperar aquest espai a través de la nostra web. Ens veurem demà en una nova edició de l'Ull del Dia.